Mucho. Bienvenidos, los que nos visitan por primera vez, qué honor que estén por acá. Mi nombre es Andrés Vargas y estoy para servirles, estamos para servirles. Usted ya ha venido aquí más de una vez, ya usted sabe que usted está para servir al que viene por primera vez. Entonces, siéntase como en su casa, allá atrás tenemos cafecito, tecito, puede servirse cuando quiera y las veces que quiera hasta que alcance, ¿verdad? Pero siéntase en libertad, allá hay tacitas como si fuera su casa y de verdad que es un privilegio recibirlos acá y poder compartir con ustedes de lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Quiero pedirle que abra su Biblia en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, si no tiene Biblia, vamos a pasar aquí los versículos. Juan capítulo 13, del versículo 31 al versículo 38. Juan 13, del versículo 31 al 38. Hoy cerramos con esta serie basada en el capítulo 13 de Juan, 12 y 13 de Juan, en donde hemos estado estudiando una frase que dijo Jesús y es: ha llegado la hora. Y hoy Jesús va a utilizar parte de esta frase para explicarnos algo muy valioso en los primeros versículos, y la otra semana tenemos una actividad muy chusa, entonces no se lo pierdan. La otra semana vamos a tener una mesa redonda con dos expertos en temas bíblicos y vamos a estar respondiendo a algunas preguntas muy valiosas. Vamos a estar hablando de la reforma y qué significa todo esto que se celebra y lo celebramos como iglesia cristiana durante el mes de octubre. Entonces vamos a dar introducción con una mesa redonda que vamos a tener acá el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. No se lo pierdan, va a estar súper chiva. Y después en octubre vamos a estudiar acerca de esto y también vamos a continuar con una nueva serie que se llama, que es basada, en Juan capítulo 14, que se llama Padre, Hijo y Espíritu. Una nueva serie arranca de hoy en 15, no se la pierdan. Juan capítulo 14, vamos a estudiar todo el libro de Juan, todo el capítulo 14 durante el mes de octubre, que va a estar muy bonito también. Entonces acompáñenme ahí a leer. Dice: entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús le respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Es el texto que tenemos para hoy. Y quiero hacerle una pregunta. Si a usted le dicen ¿qué es un distintivo?, ¿usted qué piensa que es? ¿Qué es un distintivo? Algo que lo diferencia. Gracias, Pri. Es algo que diferencia, algo que define a una cuestión específica. Y quiero preguntarle también ahí: ¿qué es algo que a usted lo define? O sea, no tiene que responderle, tranquilo. ¿Qué es algo que a usted lo define como persona? ¿Qué es una característica, una cualidad que usted dice: esa cualidad me define? Por ejemplo, si tuvieran que decir algo suyo, una sola cosa de usted, ¿qué es lo que dirían? Una sola característica, ¿qué es lo que dirían? Si dijeran algo que fuera su distintivo, ¿cuál creen que sería ese distintivo? Amable, alegre, enojón, mandón, peleón, divertido, bombeta. Oiga, guapísima, dicen por allá atrás. ¿Cuál cree que es su distintivo? También, si dijeran que usted es cristiano, ¿lo dirían porque usted les ha dicho que es cristiano o lo dirían porque usted ha mostrado algo de un cristiano? ¿Qué has mostrado como cristiano? ¿O cómo has mostrado que sos cristiano?
Hoy vamos a hablar un poquito de eso, porque Jesús nos habla de un distintivo especial de un discípulo. Entonces acompáñenme a ir viendo cada uno de los versículos. Primero arrancamos con el versículo 31 y versículo 32, que dice: entonces cuando salió, ¿quién salió? Bueno, lo anterior que habíamos estudiado es que Judas estaba presente en la mesa y Judas se fue de la cena en donde estaban todos los discípulos. Entonces aquí arranca diciendo: entonces cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ha llegado el tiempo en que sea glorificado. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Y además dice que el Hijo será glorificado y Dios también será glorificado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. Es como trabalenguas. Era como trabalenguas, pero vamos a irlo desmenuzando a ver qué es lo que está diciendo. ¿Verdad? Jesús está diciendo: el Padre es el Hijo, llega la hora, una vez más esta frase, ha llegado la hora, ahora es el tiempo en donde Jesús será glorificado. Y Jesús, al ser glorificado, el Padre será glorificado en el Hijo. Ya vamos a explicar un poquito más esto. Y también Dios glorificará al Hijo a partir de eso. Y dice: el Hijo recibirá inmediatamente la gloria del Padre. Entonces, en términos muy sencillos, el Hijo glorifica al Padre, el Padre glorifica al Hijo, en términos muy sencillos. ¿Qué significa que se glorifiquen mutuamente el uno al otro? ¿Qué significa glorificar? ¿Qué significa que uno sea glorificado en el otro? La palabra glorificar significa alabar, exaltar, honrar. Entonces aquí podríamos decir, en palabras, entendiendo todo el mensaje a profundidad y teniendo un contexto más amplio de todo lo que significa la palabra de Dios y todo lo que nos ha enseñado Juan, está diciendo: yo, el Hijo de Dios, seré glorificado muriendo como sustituto del hombre, derramando mi sangre por los pecados del mundo, y ahora ha llegado el momento en que Dios el Padre reciba la gloria por medio de mi sacrificio en la cruz. Eso es lo que Jesús está diciendo, sabiendo todo el contexto de la historia de Jesús, conociendo todo el Evangelio. Jesús está diciendo: ha llegado el momento de glorificar a Dios. Y como resultado de glorificar a Dios, el Padre me va a glorificar a mí. Eso es lo que está diciendo básicamente Jesús. El Señor, y esto es muy interesante porque aquí estamos viendo una escena, un momento en donde Jesucristo considera su muerte en la cruz como la parte más gloriosa de su ministerio. Jesús considera que la parte más gloriosa de su obra en la tierra es su camino hacia la cruz. Que no hay nada que glorifique tanto ni la misericordia, ni la justicia, ni la gracia, ni la santidad, ni la compasión, ni la magnitud del Padre como su camino a la cruz. Y eso es maravilloso. Jesús está diciendo que todo el proceso que va a iniciar ahora es un proceso de exaltación al Padre. Es un proceso de glorificación del Padre. Es interesante porque lo que parece muerte, lo que parece castigo, lo que parece una derrota, para Jesús es la exaltación y la glorificación máxima del Padre. Qué ironía, ¿no? Porque en términos muy humanos, uno diría: jamás, ¿cómo el camino a la cruz va a ser algo después de los milagros? No, yo me quedo con la multiplicación de la comida, yo me quedo con la resurrección de Lázaro, eso glorificó a Dios. Pero Jesús habla de su muerte, de su castigo y del sufrimiento que estaba por atravesar como la exaltación y la glorificación más alta hacia el Padre. Jesús no habla de su muerte como un castigo, Jesús no habla de su muerte como una humillación, Jesús no habla de su muerte como una deshonra. Porque me dijeron que cambiara el micrófono.
Gracias. Entonces, está diciendo Jesús no habla de su muerte, no habla de su camino a la cruz como lo que en términos naturales diríamos, claro, es un sufrimiento, es dificilísimo, es fregado, es demasiado doloroso. Jesús presenta estos momentos como algo que va a glorificar al Padre. Y esto es impresionante porque debemos verlo desde la perspectiva de Cristo. El camino de Jesús hacia la cruz, aunque parece muerte, es vida. El camino de Jesucristo hacia la cruz, aunque es sufrimiento para Cristo, aunque parece castigo, es gloria del Padre. Es la muestra más grande de la gloria del Padre. Aunque parece derrota, porque definitivamente parece derrota, estamos matando al Hijo de Dios, es la victoria absoluta de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Y Jesús sabe que camina hacia la consumación de la victoria más monumental de la historia. Esta es la victoria más absoluta, es la victoria más contundente de Dios sobre el pecado, sobre la muerte y sobre los planes del enemigo. Y Jesús dice, ha llegado la hora en que yo glorifique al Padre, que el Padre sea glorificado. La victoria de Dios no era sobre Roma, como lo esperaban algunos. La victoria de Dios no era sobre un gobierno. La victoria de Dios es sobre todo aquello que había alejado a su creación de Él mismo. Y aquí entonces Jesús nos revela que este camino, esta victoria, trae gloria al Padre y evidencia la gloria del Padre. El pecado, la condenación por el pecado, la muerte eterna por el pecado, son los rivales que Cristo deja totalmente sepultados en su obra de muerte y resurrección en la cruz. Esa es la gloria de Dios. Me encanta porque entonces, si vemos esta perspectiva, Jesús camina en este momento y está despidiéndose de sus discípulos, caminando en medio de un dolor para él, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de saber lo que le esperaba, pero caminando hacia la victoria más grande que se iba a presentar en la historia. Y es que esta victoria es lo que nos tiene hoy aquí. Esa conversación era el camino de esa revelación de la gloria, era solo el disparador para que hoy estemos acá. Era solo lo que iba a iniciar absolutamente todo lo que se desencadenó después de la resurrección de Cristo. Hoy Dios es adorado y glorificado en los confines de la tierra por este camino de Cristo en la cruz. Hoy Dios es exaltado en todas partes y tenemos la esperanza de su segunda venida y la esperanza de su victoria absoluta y la esperanza de la vida eterna por este momento en donde el Hijo iba a glorificar al Padre. Este es el iniciador de todo. Cuando Jesús después se presenta con ellos y les dice, y yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra, no hubiera pasado sin que Cristo hiciera esto. Aquí inicia todo y para Cristo esto no era un castigo nada más, esto era una victoria absoluta. Y por tanto, Él sabía que el Padre iba a ser glorificado y que Él iba a ser glorificado por esta victoria. Que su historia no iba a acabar en solo la muerte, que sería glorificado y exaltado, como dice Pablo en Filipenses, que sería exaltado hasta lo más alto, a la diestra del Padre, el Rey de Reyes, Jesucristo. Y por eso usted dice, claro, el Hijo también va a ser glorificado. Esto es lo que está diciendo Jesús en esta parte. Y en términos prácticos para nosotros, podemos ver que dos cosas. Primero, cómo se destaca, cómo Juan destaca la armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Y más adelante vamos a ver la armonía perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero podemos ver aquí claramente esta cooperación de las personas de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas cooperando mutuamente para la gloria de Dios y para la salvación de las personas.
Y lo otro que podemos ver es una enseñanza muy práctica, un principio que Jesús vive y que aplica para todos nosotros. Y es que todo aquel que glorifique a Dios será glorificado por Dios. Todo aquel que viva para glorificar a Dios, Dios lo glorificará en el tiempo que Dios quiera glorificarlo. Será glorificado en la eternidad, viviendo la manifestación absoluta y completa de la vida eterna que Cristo prometió para nosotros. Y este es el camino que Jesús nos muestra. Que la vida de un discípulo es la de glorificar a Dios. Hacer lo que haya que hacer por glorificar a Dios. El sentido de la vida, el propósito de la vida y la dirección que nosotros debemos tomar en esta vida para conducirnos es la de glorificar a Dios. Mis decisiones deben glorificar a Dios. Mis relaciones pueden glorificar a Dios. Mis comportamientos pueden glorificar a Dios. Mis actitudes pueden glorificar a Dios. ¿Qué estoy haciendo yo? A veces la gente dice, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Yo no sé cómo glorificar a Dios. Glorifíquelo con sus palabras. Glorifíquelo con sus gestos. Glorifíquelo con sus pensamientos. Glorifíquelo con su tiempo. Glorifíquelo con su dinero, con sus talentos, con sus decisiones. Glorifíquelo con la forma de hablarle a sus hijos. Glorifíquelo con la forma de llevarse con su novia, su novio. Glorifíquelo con las actividades fuera del trabajo. Glorifíquelo con su comportamiento cuando nadie lo ve. Glorificar a Dios no necesariamente se trata de plantar iglesias, irse de misionero o predicar en las calles. Eso es parte de. Pero glorificar a Dios se trata de mis decisiones día a día, cuando nadie me está viendo, cuando tengo que ser obediente al Señor y cuando debo decidir vivir para Él y no para mis propios deseos. Ahí es cuando glorifico verdaderamente al Padre. Glorifico al Padre cuando yo decido que mi vida está rendida absolutamente al Padre. Y hay una promesa, y es que Él glorificará a todos aquellos que lo glorifiquen. ¿Cuál es el propósito de su vida hoy? ¿De qué se trata su vida hoy? ¿Para qué vive usted hoy? ¿Cuál es su misión hoy? ¿Ganar mucho dinero? ¿Tener muchos títulos? ¿Casarse? ¿Tener hijos? ¿Cuál es su objetivo? El camino de Cristo nos enseña que el objetivo del Señor Jesús fue glorificar al Padre. Y ese es el camino que un cristiano debe seguir. Porque un cristiano, siempre lo digo, es un pequeño Cristo. Eso significa la palabra. Somos pequeños Cristos caminando diariamente, tratando de imitar el gran Jesucristo que nos enseñó la forma de caminar en esta tierra. Entonces, Jesús vivió para glorificar al Padre y nos invita con toda su palabra a vivir nosotros para glorificarlo también. Versículo 33, la segunda sección de este pasaje, vemos a Jesús diciéndoles: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esta es la segunda sección, y aquí vemos a Jesús anunciando a sus discípulos que les queda poco tiempo juntos. Les está diciendo: no voy a estar más con ustedes, me buscarán, no voy a estar más con ustedes, y a donde yo voy, no pueden ir. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús les está diciendo entonces, no solo que les queda poco tiempo, sino que va a ir a un lugar donde no pueden estar más con Él. Y que no es que se va porque no quiere estar más con ellos, sino que va a un lugar donde ellos ya no pueden estar con Él. Esta es como la pequeña despedida de Jesús. Imagínense la escena. Jesús haber caminado con estos hombres durante varios años, enseñando, predicando, caminando de ciudad en ciudad, viviendo con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos,
tolerándolos a ellos, resolviendo todos los pleitos de ellos. Eran su familia. Y ellos consideraban que Cristo era su familia. Habían dejado todo. Pedro había dejado de pescar, Mateo había dejado de recolectar impuestos, Andrés también había dejado de pescar. Y entonces estamos en una despedida diciendo, uy, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a pescar? ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a mi cabina de recolección de impuestos como antes? Seguro estaba pensando Mateo. Qué difícil este momento. Y difícil porque Jesús les dice, a donde voy ya ustedes no me pueden ir a buscar. Como le dije a los judíos, me buscarán y no pueden ir a donde yo esté. Debe ser probablemente una despedida llena de dudas, poco comprendida por los discípulos y sin entender seguramente lo que estaba diciendo Jesús. Pero Juan después, cuando escribe este libro, sabiendo que era una despedida, lo destaca como eso. Y quiere tomarse estos versículos para destacar estas palabras, conmemorar estas palabras donde Jesús se despide de ellos. Y en medio de esta despedida vemos algo muy lindo, y es como trata a Jesús a sus discípulos. Tiene una expresión llena de amor, hijitos. Es la única vez que vemos en todo Juan esta expresión. Una expresión de tanto amor, de tanto cariño, de tanta ternura. Y es lo que nos ha mostrado Cristo en estos últimos momentos, en esta cena. Jesús y Juan se ha empeñado en describirnos el gran amor que tenía Jesús por sus discípulos. Hace 15 días empezaba el versículo diciendo, y Jesús los amó hasta el último momento. Y amaba a los discípulos, decía. Y aquí les dice, hijitos, estaré poco tiempo con ustedes. Juan quiere destacar el gran amor que Jesús tenía por ellos. Y ese mismo amor que tiene por cada uno de nosotros. Y en medio de ese contexto de despedida, Jesús no se queda nada más diciendo, hijitos los amo, hijitos los quiero, hijitos tengo un gran amor por ustedes, no voy a estar, no pueden ir a donde yo voy, sino que les dice en los versículos siguientes, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Jesús les está diciendo, si tienen el amor los unos a los otros, conocerán que son mis discípulos. Que el amor que nos tenemos nosotros, ustedes lo tengan con los demás, y ese es el distintivo de un discípulo de Jesús. Esa es la característica de un discípulo de Jesús. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy. Y curiosamente, no es un mandamiento nuevo. Totalmente, porque Levítico 19:18 es un pasaje que ellos conocían, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Pero ¿por qué Jesús entonces dice nuevo? Porque hay una diferencia acá. El pasaje decía, no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor les dice, amen como yo los he amado a ustedes. Eleva este mandamiento a otro nivel. Si usted va a amar a la gente como usted se ama a usted mismo, cumple con el mandamiento levítico. Pero el nuevo mandamiento que yo les estoy dando es más allá de eso. Ámenlo como yo los amo a ustedes. Que estoy dispuesto a entregar mi propia vida por cada uno de ustedes. Ese es el mandamiento del Señor. Y este es el centro de la enseñanza de Jesús en cuanto a las relaciones que nosotros tenemos unos con otros. Este es el pilar en cuanto a las relaciones de unos con otros. Jesús claramente se ha dedicado en esta cena, en este tiempo antes de la Pascua, a amar a sus discípulos, a lavar los pies de sus discípulos, a servir a sus discípulos, a darles la mayor cantidad de ejemplos posibles para que se sientan amados, con el fin y con la meta de que ellos salgan de esta cena a amar a todos los demás como han recibido amor en este momento. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está siendo muy intencional en que nadie quede claro
el nivel de amor que tienen que tener. Hasta el punto de lavar los pies, hasta el punto de hablarles con palabras de ternura, hasta el punto de lo que iba a venir, dar la vida por cada uno de ellos. Eso es lo que está haciendo Cristo. Un discípulo de Jesús ama a los otros como Cristo lo ha amado a él. Ese es el centro de su enseñanza. Un discípulo de Jesús ama a los otros como Cristo lo ha amado a él. ¿Cuál es la pregunta fundamental aquí? ¿Cómo lo ha amado usted Jesús? ¿Cómo te ha amado Jesús? ¿Lo ha amado a usted Jesús? ¿Lo ama? ¿Cómo te ha amado Cristo? ¿Cómo te ha mostrado su amor? ¿Cómo te trata ese amor de Cristo? ¿Cómo es el amor de Jesús en su vida diaria? ¿Cómo es el amor de Jesús que usted ha recibido? ¿Cuál es el trato que Cristo ha tenido con usted? ¿Está amando así usted a sus prójimos? ¿Está amando así usted a sus hermanos en la iglesia? ¿Está amando así usted a sus hijos? ¿Está amando así usted a sus compañeros de trabajo? ¿Está amando así usted a sus familiares? ¿A su familia política, a su familia extendida? ¿Está amando así usted a sus enemigos? Y no piense en un enemigo muy lejano. El enemigo a veces está en las mismas cuatro paredes. No se parece. A veces el enemigo puede parecer un hijo, puede parecer un esposo, puede parecer alguien que era un mejor amigo, una suegra, un suegro, un papá, una mamá. A veces esos pueden parecer nuestros enemigos. ¿Estoy amándolos como Cristo los amó? ¿Como Cristo me amó a mí? ¿Estás amando así a tus discípulos, a tus hijos, a tus vecinos? ¿O a la primera que lo desespera usted quiere mandarlos por un tubo? ¿Cómo estás amando? Y más allá de cómo estás amando, ¿estás dando evidencias de ser un discípulo de Jesús con tu amor? La gente podría decir, yo sé que eres cristiano por cómo me ama. Yo sé que eres cristiano por cómo me trata. Yo sé que eres cristiano por las palabras de ternura con las que se dirige hacia mí. Yo sé que eres cristiano por cómo ama a las personas necesitadas. Yo sé que eres cristiano por cómo ama a mis hijos. Yo sé que eres cristiano porque veo cómo trata amorosamente a las personas difíciles de su vida. Yo veo que trata con amor a quien no se soporta. Pueden decir eso de usted, porque este es el distintivo del cristiano. Pueden decir eso, pueden decir que usted ama apasionadamente aún a quien no cumple sus sueños, sus expectativas, sus planes. Pueden decir que usted ama aún a quien lo ha desilusionado, porque yo puedo decir eso de Cristo, pero deberíamos decirlo también de los cristianos. Amamos a las personas, es nuestro distintivo. Un cristiano ama a Dios y ama a las personas. Esa es la marca que nos identifica. No dice en ningún lado, los identificarán por su sabiduría, los identificarán por su gran conocimiento bíblico, los identificarán por su gran elocuencia, los identificarán por su capacidad de resolver problemas, los identificarán por lo lindo que toca el instrumento, los identificarán por la capacidad de predicar, los identificarán por verlos en la iglesia. No dice eso la Biblia. Dice, los identificarán, los conocerán por el amor que se tienen los unos a los otros. Qué fuerte esta enseñanza de Jesús. Y digo qué fuerte porque no lo cumplimos. Porque hoy lamentablemente nuestra iglesia en todas partes del mundo está dividida porque no nos amamos.
Porque hoy preferimos nuestros propios intereses, nuestros propios nombres, nuestras propias tarimas, nuestros propios altares, nuestras propias iglesias, nuestros propios lugares de propia gloria, que mostrar el amor de Cristo, que vivir el amor de Jesucristo. Y cuando lo llevamos a nuestra casa es igual. Preferimos tener la razón, preferimos ser los que controlan, preferimos ser los que dirigen, preferimos ser los que al final ganan los pleitos, en vez de preferir ser el que lava los pies y el que ama. Pero el llamado de Jesucristo es amar. El llamado de Cristo es amar a un papá que nos ha dejado. El llamado de Jesucristo es llamar a un esposo que no ha cumplido. El llamado de Jesucristo es amar a un hijo que se ha perdido. El llamado de Jesucristo es llamar a aquel que nos ha hecho daño. Ese es el llamado de Cristo. Porque Jesucristo pone el estándar en que se amen como Él nos ha amado, no como usted siente, no como queremos. Y Él nos amó siendo pecadores. Y Él nos amó estando perdidos. Jesucristo no amó a ninguno de los que estamos en esta sala diciendo, o nosotros estando buenos, por decirlo de una forma. Él no amó a ninguno siendo perfecto. Y dijo, ay, Andrés lo voy a amar porque él es perfecto, él nunca se equivoca. Jamás. Él me ama y me ha amado, aunque soy un pecador absoluto. Y sigo pecando, y sigo pecando, y sigo pecando. Y aún así Él me ama y me sigue amando. Yo creo que a veces hemos suavizado tanto el evangelio y el llamado al discipulado que nos olvidamos que hay una misión enorme de amar. Y que la misión de amar es más grande que la misión de trabajar en la iglesia. Que la misión de amar es más importante y más grande que la misión de los títulos y la propia gloria. Que la misión de amar es la misión más importante que Cristo nos ha dejado. Y hemos suavizado tanto esto que se trata ahora solo del amor que yo recibo de Cristo. El amor que Él tiene para mí. El amor que Él me dio. Cuánto me ama el Señor. Oh, cuán grande es su amor por mí. Pero a partir de ahí, ¿qué? Sí, yo exalto y adoro ese amor para reconocerlo y darme cuenta que así es como me toca amar a mí. Porque ese es el siguiente paso. No puedo reconocer cuán grande es el amor de Dios y hacerme de la vista gorda de que entonces me toca amar a ese nivel a mí. Creo que estaría en una mejor situación sin reconocerlo. Porque si yo digo, es que yo no sé cómo es el amor por mí, por lo menos no sabe. Pero si usted sabe cómo es el amor de Dios por usted y no lo vive con los demás, estamos jodidos. Estamos bien fregados. Entonces vivimos algo que no, o predicamos algo que no vivimos. Los conocerán por el amor que se tienen los unos a los otros. Esa es su tarea. Esa es su tarea en este mundo. Ame a sus hijos. Ame a su esposa. Ame a sus padres. Ame a su iglesia. Ame a quien lo ha dejado botado. Ame a quien le ha fallado. Ame a quien le ha sido imposible perdonar. Ame. Dedíquese los años que le quedan solo a eso. El versículo, o estos versículos terminan con algo que puede estar desconectado, pero nos muestra mucho el corazón del hombre. Pedro le dice en los versículos 36 y 38 al Señor Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Gracias. Pedro hace la pregunta que todos necesitamos. Jesús dice, voy a lugares donde ustedes no pueden ir conmigo. Yo no sé cómo alguien antes no dijo, Señor, ¿a dónde? Pero Pedro aparece y dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor? Y me llama la atención porque, claro, es Pedro en carne y hueso haciendo la pregunta que todos haríamos. ¿A dónde va el Señor que no podemos ir con Él? Y en el entendimiento terrenal, o aquí vemos esto, como está, este entendimiento terrenal de Pedro versus el entendimiento infinito del Señor.
cómo necesitamos que nos expliquen todas estas cosas, porque hay cosas que no podemos comprender. Y por más revelación que tengamos en la palabra y por más el Espíritu Santo que está con nosotros para explicárnoslas, hay cosas que son difíciles de comprender. Hay cosas que no entendemos y Pedro aquí no entiende lo que está diciendo, y definitivamente era más difícil para Pedro entender esto que para nosotros hoy. Ellos, como dije ahora, habían dejado trabajo, familias, puestos importantes, comodidades, eran repudiados por un montón de gente. ¿Y ahora quién nos va a sostener? ¿Y ahora quién va a estar con nosotros? ¿Y ahora quién nos va a defender? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer sin Jesús? Y Jesús le dice: Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y esas palabras significan una enorme esperanza para Pedro, aunque Pedro no las entendía. Y significa una gran esperanza para nosotros, porque es la promesa de que sabemos que Jesús nos está abriendo camino y que vamos a un lugar que Él tiene preparado para nosotros. Y eso vamos a hablar más en 15 días. No se lo pierdan, no lo voy a hacer spoiler hoy. Pero Jesús está diciendo, o deja el lugar como un misterio. Jesús no le dice a dónde va, pero sí le revela que Él estará con él ahí en algún momento. Y a veces es lo que necesitamos, ¿no? Hay cosas que van a permanecer como un misterio en nuestra fe, pero nos aferramos a la esperanza de lo que Él nos ha revelado, que un día estaremos con Él, que Él está con nosotros, que Él nos ama, que Él nos acompaña, que no nos deja solos. Y en medio de situaciones donde decimos, no veo más que eso, a eso me aferro. No veo más soluciones que esa. No veo que esta cosa vaya a cambiar. No veo cómo este es el plan de Dios. No veo cómo Dios está interviniendo en medio de esto. Aún en ese momento, el Señor está en control. Aún en ese momento, el Señor da y revela una esperanza para nosotros. Pedro termina diciendo: ¿por qué no puedo ir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le responde: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Qué balde de agua fría para Pedro. Usted sabe que es estar todo emocionado diciendo al Señor: Señor, yo por usted doy mi vida. Y que el Señor le diga: ay, papito, usted dice que va a dar mi vida y en menos de lo que cante un gallo, usted me va a haber negado. En menos de lo que cante un gallo, usted me va a haber negado 3 veces. Y aquí lo que veo es una dolorosa imagen que la veo en mí, que la veo en los cristianos, y es cuán ignorante puede ser nuestro corazón acerca de nosotros mismos. Cuán engañados podemos estar creyendo que tenemos corazones firmes, creyendo que tenemos corazones fuertes, creyendo que nuestros corazones no van a fallar, que no vamos a fallar, que nosotros no vamos a pecar, que nosotros no nos vamos a equivocar. Ignoramos a veces hasta dónde puede llegar nuestro corazón caído. Ignoramos a veces hasta dónde puede llegar nuestra vida cuando enfrentemos la tentación. A veces nosotros decimos: ay, yo ese pecado jamás lo voy a cometer. Uy, por dicha yo no he metido las patas como tal, o yo no he metido las patas como otro, o yo por lo menos no soy así. Y tenemos esta forma de compadecernos de nuestra propia maldad, viendo la maldad de otro como peor. Y pensar como: bueno, por lo menos yo no soy tan injusto como aquel otro. Yo soy más bueno, yo no soy tan malo, yo por lo menos predico en la iglesia. Yo por lo menos sirvo, yo por lo menos no cometo ese pecado, mis pecados son más pequeñitos. Y aquí vemos que Pedro, estando con Cristo, habiendo caminado con Él, diciendo, teniendo Él una convicción en su corazón de dar su propia vida por Jesucristo, iba a caer de la forma más dolorosa de todas. Lo iba a negar 3 veces, por temor, por lo que sea.
pero iba a pecar contra el Señor, teniendo un corazón que parecía estar firme. Y la realidad para nosotros es parecida. A pesar de que hemos sido renovados en Cristo, a pesar de que nuestros corazones le pertenecen ahora al Señor y decimos que Él es Señor y Salvador, cada uno de nuestros corazones alberga una naturaleza pecaminosa que se manifiesta en cualquier momento. Tenemos una semilla de pecado en el corazón que solo necesita un momento, un iniciador, algo que la active y listo. Alguna concesión que nos damos, algún relajo que nos permitimos, algún momento de descuido, algún momento de cansancio, algún momento de tristeza o de decepción, y termina en que caemos en pecado. Yo creo que igual que Pedro, nosotros podemos hacer cosas maravillosas por Cristo. Igual que Él, podemos caminar a su lado. Pero igual que Él, podemos aprender que en nuestra propia carne no tenemos la fortaleza para vencer el pecado. El discípulo de Jesús hace muy bien si recuerda que cuidado aquel que está firme, que piensa que está firme, que mire que no caiga, como decía Pablo. Porque aquí vemos a un hombre decir: yo doy mi vida por usted, con una convicción absoluta, y caer horas después. Horas, no son días, no son meses. No es que ya se habían apartado de Cristo 6 meses. No. Pedro niega a Cristo horas después de esta cena, horas después de que le lavaron los pies. El verdadero secreto para estar a salvo en Cristo es reconocer todos los días humildemente nuestra debilidad. Es reconocer todos los días humildemente que somos pecadores y necesitamos de Cristo. Es reconocer humildemente todos los días que dependemos del Señor, que nuestra fortaleza está en Cristo, que nuestra fortaleza está en el Señor, que nuestra fortaleza no es propia y que necesito orar a diario para mantenerme en pie, que no hay posibilidad alguna de permanecerme firme lejos de Cristo, de que no hay ninguna posibilidad en la que en mis propias fuerzas yo pueda vencer el pecado. Debo entender que mi debilidad es para toda esta vida terrenal, que sigo siendo débil, que sigo siendo pecador, que sigo estando en cuidados intensivos, que sigo estando a una mala decisión de pecar. Debo reconocer todos los días de mi vida que en mi debilidad como pecador necesito la fortaleza de la gracia de Cristo. Porque el día en que me siento fuerte, chao. El día en que me siento fuerte, caemos. Y esto no es algo que le digo solo porque es teórico. Es algo que usted sabe muy bien. Es algo que usted ha vivido. Es algo que usted ha experimentado. La angustia, el dolor y el sufrimiento que se siente al pecar, sabiendo que su vida ha sido comprada por un precio altísimo. Y que uno dice: no puede ser. Yo pensé que estaba firme. No puede ser. Yo pensé que ya había superado esto. No puede ser. Yo pensé que no iba a volver a caer. Termino con un versículo de Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, que dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El significado de esta gran paradoja es: si reconozco mi debilidad delante de Cristo, soy fuerte.
Pero si me siento fuerte aún delante de Cristo y que no necesito estar cerca de Cristo todos los días de mi vida porque ya estoy lo suficientemente fuerte, entonces estoy muy débil. La fortaleza del cristiano radica, nace y permanece en entender que necesita estar en Cristo para ser fuerte. Y que no puedo pensar que me voy a mantener fuerte lejos de Él. Ahí está la fortaleza de esto. Ahí está el secreto de vivir como cristiano. Ahí está el secreto de no volver a caer. Ahí está el secreto de ir superando pecados con los que lucho diariamente. Es pensar que aunque hace rato tal vez no caigo en eso, yo soy débil en eso, mejor me cuido. Yo soy débil en esa área, mejor sigo buscando a Cristo. Yo soy débil con esas personas, mejor busco a Cristo. Yo soy débil en eso que puedo ver, mejor busco a Cristo. Cuando entendemos esto, podemos caminar confiados de que Cristo nos fortalece en la vida. Hoy el mensaje de Jesús se basa en dos principios que quiero recordarle. El primero, Cristo nos ha amado inmensamente, como nadie jamás nos ha amado. Y a nosotros nos toca amar como Él ama. Entonces la primera tarea que nos llevamos es ame a quien usted sabe que debe amar como Cristo lo ama. Póngale el nombre que usted ya sabe que tiene y ámelo como Cristo lo ha amado a usted. Y lo segundo es cuidado con dejarse engañar por un corazón que parece estar firme, porque necesitamos estar a los pies de Cristo reconociendo nuestra debilidad todos los segundos de esta vida que estamos por acá. Señor, te doy gracias. Gracias, Jesús, por tu palabra, y gracias, Jesús, por tu mensaje, y gracias, Jesús, por glorificar al Padre con tu obediencia. Gracias, Jesús, por tu misericordia, por tu pasión. Gracias, Jesús, por tu amor por mí. Gracias, Señor, por amarme apasionadamente, por amarme en medio del sufrimiento, por amarme siendo pecador, por amarme con este corazón, por amarme con las decisiones que he tomado, por amarme a pesar de lo que he dicho, hecho, por amarme a pesar de mi historia, por amarme a pesar de cómo he tratado a mi familia, por amarme a pesar de cómo he tratado a mi esposa, por amarme a pesar de cómo he tratado a mis compañeros, por amarme a pesar de todas las formas y maneras en las que yo he pecado, Señor. Gracias por amarme de esa manera, a pesar de mí. Gracias, Jesús, por ser misericordioso y compasivo con nosotros y estar dispuesto a ir hasta la cruz para que yo tenga vida eterna, para que yo sea perdonado, para que yo pueda ser glorificado en algún momento de mi vida. Señor, te quiero pedir que me ayudes a amar a los demás como me amas a mí. Ayúdame a amar a mi familiar, a mi esposo, a mi esposa, a mis suegros, a mis hijos, a mis hermanos, a mis vecinos, a mis compañeros, a mis colegas, a mi enemigo, al que no soporto, al que no puedo ni siquiera ver. Ayúdame, Señor, quítame el corazón de piedra y dame un corazón de carne para poder amarlo o amarla como me has amado a mí, Señor. Tener un amor incondicional y sacrificial por aquellos a quienes has puesto a mi lado. Ayúdame a amar, Señor, todos los días de mi vida, porque esa es mi misión en esta tierra. Amar como me has amado a mí y glorificarte por medio de tu amor. Señor, y ayúdanos a vernos delante del espejo y reconocer todos los días nuestra debilidad. Nunca voy a ser el justo que pagó por los pecados de los demás. Nunca voy a ser el justo al que fue traicionado. Nunca voy a ser el justo que no merecía o que no necesitaba ser rescatado.
Señor, que pueda verme todos los días y reconocer mi gran debilidad, mi gran necesidad de Cristo, mi gran necesidad de ser salvo, porque hoy necesito tu salvación igual o más que en el momento en que te conocí. Hoy necesito tu salvación y tu gracia y tu misericordia igual que en el momento en que te conocí. Te reconozco, Señor, como mi Señor, mi Salvador y el Rey de mi vida. Te entrego mi corazón duro, mi corazón pecaminoso, para que trabajes en él y me ayudes a estar fuerte en vos, entendiendo que soy débil en mis propias fuerzas. En el nombre de Jesús.